Bueno, hermanos, vamos a disponernos ahora para continuar con la serie expositiva que hemos venido realizando acerca del libro de Génesis. Hoy estamos iniciando la primera parte del capítulo 44. Entonces, espero que estén leyendo realmente este estudio. Es muy importante para que podamos estar contextualizados con lo que está pasando. Yo les animo, si usted no lo ha hecho, échale una repasada a los capítulos que estamos mirando para que de esa manera usted pueda sacarle el mejor provecho a la enseñanza, para que no pierda de pronto algunos detalles que vamos a estar mencionando en la mañana de hoy. Entonces, a manera de introducción, vamos a recordar un poco lo que fue el mensaje de hace 8 días. Nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo compartiendo acerca de la parte final del capítulo 43. Y ahí vemos que se dio un encuentro muy conmovedor, el encuentro de Benjamín con José. Benjamín se encuentra con José después de más de 20 años de haber estado separados. Y fue un encuentro muy conmovedor porque veíamos cómo José, al verlo, él simplemente no pudo resistir. Él dijo: necesito apartarme a llorar, estoy demasiado conmovido hasta las entrañas. Estaba conmovido al ver a su hermano de padre y madre, porque Benjamín era descendiente de Raquel, y al verlo, él tuvo que apartarse para llorar y para poder expresar esos sentimientos que había en su corazón. Y algo interesante precisamente de ese reencuentro es que tipificaba muy bien lo que es el Evangelio, porque José y Benjamín se habían separado en últimas por causa del pecado. El pecado de los hermanos que vendieron a José causó la separación entre ellos. Pero ahora vemos que la gracia de Dios está orquestando todo para que ellos vuelvan a encontrarse. Ese reencuentro en últimas termina siendo una figura de lo que es el Evangelio de salvación. Porque al igual que José y Benjamín se habían separado por causa del pecado, nosotros nos habíamos separado de Dios también por causa del pecado. Al igual que José y Benjamín se unieron nuevamente a través de un plan de reconciliación que orquestó José, de la misma manera las Escrituras nos muestran que Dios Padre estableció un plan perfecto para reconciliar al mundo con nosotros a través de la persona de Jesucristo. Entonces vemos muchos paralelos entre lo que es ese reencuentro y lo que es el Evangelio. También vimos ahí que cuando José vio a Benjamín, es una figura muy parecida a la parábola del hijo pródigo. Lo que él hizo fue banquete, fiesta. Vamos a celebrar porque está Benjamín otra vez con nosotros. Y él terminó sentando a Benjamín y a sus demás hermanos en la mesa de los egipcios. Era algo que no se hacía en esa época, pero que José hizo porque vio y su corazón estaba lleno de gozo y regocijo al ver que se estaba reuniendo nuevamente con su hermano Benjamín. Y la Biblia nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay alegría. El hijo pródigo, cuando regresa a los brazos de su padre, él lo que hizo fue recibirlo con el mayor de los gozos y también hizo un gran banquete para celebrar. Entonces, esa escena, ese reencuentro que vimos ahí al final del capítulo 43, ilustra muy bien lo que es el Evangelio de salvación. Pero saben que aún hay un asunto que está pendiente. Porque hasta ese momento parece que Benjamín, sus hermanos, pues estaban llegando a un buen acuerdo, las cosas iban fluyendo entre ellos, se habían podido perdonar, aunque todavía José no había revelado su identidad. Pero había algo que todavía no habían solucionado, y es el viejito que está en Canaán, su papá. Todavía ellos no habían dado frutos dignos de arrepentimiento, como decía nuestro hermano Yesida al principio, respecto a ese tema. Porque seguían manteniendo la mentira de que José había muerto. Nadie se había acercado a hablar con Jacob y a decirle la verdad de lo que había sucedido. Entonces José, nuevamente, como habitualmente lo ha hecho en lo que llevamos de este estudio, va a diseñar un nuevo plan. El nuevo plan de José va a estar enfocado ahora en quedarse con Benjamín. La vez pasada se quedó con Simeón y envió a 9 de los hermanos
a buscar a Benjamín que estaba con Jacob. Ahora lo que él va a hacer es tratar de que Benjamín se quede con él para así forzar de alguna manera que Jacob tenga que venir a Egipto y se dé el contexto propicio para que puedan reconciliarse todos los miembros de la familia, para que la verdad pueda ser expuesta y para que haya verdadera paz en ese hogar. Y es algo que realmente debe retarnos a nosotros. La actitud de José aquí es la actitud de un pacificador. Un pacificador es alguien que activamente está buscando la paz. Él podía haber dicho, bueno, pues ya arreglé las cosas con mi hermano, dejémoslo así. Eso mi papá ya está viejo y bueno, eso ellos le mintieron a él, pero no busquemos hablar de eso fue hace tanto tiempo, dejémoslo en el pasado. Mejor pasemos la página. Pero esa no fue la actitud de José. José sabía que era muy importante la restauración, la reconciliación, el que pudiese pedirse perdón, el que pudiese reconocer, los hermanos pudieran reconocer que le habían mentido cruelmente a su papá y que por lo tanto ellos necesitaban también arrepentirse. Entonces vamos a ver aquí en Génesis capítulo 44 lo que es ese plan que orquestó José para llevar a sus hermanos a un verdadero arrepentimiento, a un arrepentimiento que diera frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer los primeros 5 versículos y comenzamos este tiempo con oración. Dice Génesis 44, verso 1, dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, miren la estrategia, pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, o sea, Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos avanzar, Señor, en este estudio de tu palabra, en esta serie expositiva del libro de Génesis. Ayúdanos a recordar, Señor, que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, ayúdanos a ver cómo este pasaje de las Escrituras habla a nuestras vidas hoy. Cómo los principios que tú has dejado aquí reflejados tienen aplicación para nuestra vida práctica. Ayúdanos a entenderla claramente, ayúdanos a ver lo que tú quieres que veamos en esta mañana para que así podamos alinear nuestras vidas a ti, para que así podamos buscar en tu palabra aquello que realmente pueda satisfacer nuestras almas y pueda llevarnos también a vivir para ti, Dios. Padre, ayúdanos a aprender del carácter de José, un carácter pacificador, un carácter que no simplemente optaba por ignorar el pecado, por omitirlo, por ser indiferente, sino que se esforzaba porque hubiese una reconciliación. Se esforzaba porque hubiese paz entre cada uno de los miembros de su familia. Padre, ayúdanos a aprender de este ejemplo y a vivirlo también en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces lo primero que podemos notar ahí en Génesis 44 es que hay un plan cuidadosamente trazado. Ese es el primer punto en esta mañana. Un plan cuidadosamente trazado. ¿Saben que José era muy hábil en esto? José tenía la capacidad de orquestar situaciones para llevar a que sus hermanos se arrepintieran, para probar si realmente Dios había hecho una transformación en ellos. No es la primera vez que vemos a José orquestando algo así. ¿Recuerdan en un principio cuando José se encuentra con sus hermanos en medio de la hambruna? Él los acusó de espías.
ustedes son espías. Pero todo era parte de un plan que él tenía. Era una persona capacitada por Dios de manera especial para poder idear este tipo de situaciones. Era alguien que fácilmente podía trazar un plan con un propósito específico. Y aquí lo está haciendo una vez más. La primera vez que lo vimos hacerlo fue cuando él dejó encerrado a Simeón y envió a los otros 9 hermanos a buscar a Benjamín. Y eso era una prueba que de alguna manera iba a poner en evidencia si realmente sus hermanos se habían arrepentido. Porque fácilmente ellos podían haber dicho, bueno, pues ese es un líder de Egipto. Él no conoce a Benjamín. Traigámonos al primer morenito que esté por ahí y le decimos que ese es Benjamín y listo. Como él no lo conoce, problema solucionado. Pero no fue eso lo que hicieron los hermanos. Y José sabía que los estaba poniendo a prueba y que sus hermanos, en últimas, pues lo habían entregado y podían también hacer algo como eso. También esa primera prueba puso en tela de juicio el amor que ellos tenían por Simeón. Porque también, como ellos se fueron con provisión, ellos podían haber pensado, bueno, ya tenemos lo que queremos y bueno, Simeón, muy de malas, le tocó a él quedarse en la cárcel, ni modo. Pero los hermanos demostraron que amaban a Simeón. También la forma como José orquestó todo, ellos tenían que traer a Benjamín de vuelta. Y por lo tanto, ellos tenían que poner en evidencia la honra a sus padres, porque no podían traerse a Benjamín a la fuerza. Tenían que pedir el permiso de Jacob, que lo amaba. Incluso vimos también hace 15 días que llegó a idolatrarlo, llegó a ser su hijo favorito. Y eso fue algo que también ponía a prueba el arrepentimiento de los hermanos. Entonces vemos que José era muy hábil en eso. Incluso en el capítulo anterior, cuando él orquesta el banquete, él hace algo muy particular que también iba a poner a prueba a los hermanos. Dice ahí en Génesis 43, en el verso 34, dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Y miren lo que hizo. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. No sé cuántos de los que están acá tienen hermanos. Yo recuerdo cuando nos daban un pan y nos decían, pártanlo. Yo usaba una regla y yo me aseguraba de que ni 1 milímetro más fuera para mi hermana, porque tenía que ser exactamente la mitad, porque era para los dos, ¿cierto? Y es la actitud que generalmente vemos entre los hermanos. Pero aquí José intencionalmente dice, bueno, le voy a dar 5 veces más a Benjamín, a ver qué van a hacer. Vamos a ver si se la van a montar también como me la tenían montada a mí por ser descendiente de Raquel. Vamos a ver si se levanta algo de envidia hacia Benjamín porque le serví más. Vamos a ver si todavía hay rencor en su corazón. José era muy estratega en ese sentido. Era una persona que tenía la capacidad de buscar situaciones donde se pusiera a prueba el arrepentimiento de sus hermanos. Y esta tercera prueba parece que tenía como propósito inculpar a Benjamín de haber tomado la copa de plata y de esa manera Benjamín ahora sería el que se va a quedar en Egipto. Y eso sí va a mover a Jacob, porque una hambruna no lo movió de Canaán, pero probablemente saber que su hijo Benjamín estaba en Egipto sí lo iba a mover a buscarlo, a ver dónde estaba. Y era el contexto propicio para que toda la familia estuviese reunida y para que pudiese salir a la luz aquello que todavía permanecía oculto. Porque todavía no habían dicho la verdad, todavía no habían reconocido la mentira que le dijeron a Jacob diciéndole que José murió. Entonces lo que vemos en José es que él refleja muy bien el carácter de un pacificador. Un pacificador es diferente a un pacifista. Un pacifista es una persona que simplemente quiere la paz, cueste lo que cueste. Y por lo tanto no le importa pasar por alto la justicia, porque esa persona dice el objetivo principal es tener paz. Pero un pacificador es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer la paz entre Dios y los hombres sin ignorar la justicia. Por eso pagó en la cruz del Calvario el justo juicio que nosotros merecemos. Entonces el carácter de José es de una persona pacificadora, de una persona que es intencional, que se esfuerza porque haya una reconciliación.
No simplemente está pasando por alto el pecado, no simplemente lo está ignorando, no simplemente está diciendo olvidémonos de eso porque ya pasaron más de 20 años. No. José sabía que era fundamental buscar la paz. Y para que se dé esa paz hay que hablar la verdad. Y por lo tanto, él orquesta todo este plan con ese propósito en mente. Ahí en Génesis 44 vemos el desarrollo del plan. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Uno podría pensar al leer esto que la copa de plata era muy valiosa, ¿no? Como que, bueno, si le puso la copa de plata ahí era porque realmente tenía mucho valor. Pero saben que estudiando un poco acerca de la cultura egipcia, la plata no era considerado ni siquiera un metal precioso. No era un metal muy valioso porque abundaba. Entonces, para ellos no era muy relevante el hecho de que la copa fuera de plata. Pero sí hay otro detalle que viene a formar parte del plan y que también, o que causó más bien que esta copa de plata fuese relevante. Si seguimos leyendo ahí en Génesis 44, verso 3, dice, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Imagínense la escena. Tuvieron un banquete muy especial, Benjamín comió muy bien la noche anterior y van todos de regreso a Canaán felices, pensando, bueno, ya tenemos la provisión, ya vamos con Benjamín, mi papá se va a llenar de alegría cuando lo vea y esto, mejor dicho, todo salió bien. Pero seguimos leyendo, verso 4, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Verso 5, ¿no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Y uno se preguntaría, ¿y cómo así que José adivinaba? Por el contexto no parece realmente que José practicara la adivinación, pero era parte de su plan. Él sabía que en la cultura egipcia era muy común el adivinar y sabía que se utilizaban objetos como una copa de plata o una copa de otro material con el propósito de hacer las adivinanzas. Y ahora él usó eso, se aprovechó de ese contexto para llevar a los hermanos a una situación donde la jurisdicción egipcia decía algo muy severo. Si alguien tomaba un objeto sagrado, y si la copa de plata está diciendo que era usada para la adivinación, se convertía en un objeto sagrado, en la jurisdicción egipcia decía que si alguien tomaba, robaba un objeto sagrado, debía morir. Pena capital. Merecía la muerte el que tal hiciera. Eso causó totalmente que la copa de plata, que tal vez materialmente no valía mucho, ahora sí empezara a ser algo importante. Porque en la cultura egipcia, si ellos descubrían eso, debía morir aquel quien fuese acusado de cometer este hurto. Si seguimos leyendo ahí, vemos que los mismos hermanos sabían eso. Por eso, sin que nadie les dijera nada, ellos mismos dijeron, bueno, el que haga eso, que muera. Porque ellos sabían que la ley lo establecía así. Génesis 44, verso 6 dice, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? El argumento que ellos están diciendo, eso no tiene sentido. Nosotros teníamos dinero y te lo devolvimos. Incluso con el dinero que teníamos podíamos comprar hasta varias copas de plata, porque eso no tiene mucho valor. No tiene sentido que nos estemos robando algo que no tiene mucho valor comercial, que materialmente no nos va a representar un beneficio. Además, si recordamos,
Jacob y la descendencia de él eran ricos. El problema de ellos no era económico, el problema de ellos era que había una hambruna. Y la hambruna en ese contexto quiere decir que la tierra no estaba dando fruto. Entonces uno puede tener mucho dinero, pero en últimas uno no puede comer dinero. Entonces lo que ellos están argumentando es, pero eso no tiene sentido que tú nos acuses de eso. Porque si vamos a ir detrás de una copa de plata, pues no te hubiésemos devuelto el dinero. El dinero que tenemos es mucho más que suficiente para comprar incluso varias copas de plata. Y bueno, hasta aquí usted se podría preguntar, bueno, pero ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo yo aplicar eso a mi vida? Y realmente sí hay aplicación. Recordemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces hay principios acá que aplican para nuestras vidas hoy. Por ejemplo, déjame preguntarte, ¿tú qué tan diligente eres cuando se trata de trazar un plan de reconciliación? ¿Qué tan diligente eres cuando se trata de trazar un plan de reconciliación? ¿Saben que la tendencia humana, cuando hay pecado de por medio, cuando hay una relación interpersonal, donde algo sucede, donde hay una ofensa, es omitirlo, es ignorarlo? Eso, no le pongamos cuidado a eso y llevemos la fiesta en paz, dicen algunos. Pero muchas veces el llevar esa fiesta en paz es no estar en paz con el Dios que te manda a que tú seas intencional en buscar la paz. En cuanto dependa de ti, eso es lo que dice la palabra, Romanos capítulo 12, vamos ahí. Romanos capítulo 12 dice puntualmente que en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar la paz. Romanos 12, verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. José podía simplemente haber dejado las cosas así. ¿Para qué se va a desgastar otro plan de reconciliación? ¿Cuánto tiempo se demoran yendo a Canaán, volviendo? Más o menos son 6 semanas de trayecto, ¿no? Qué desgaste, ¿no? Dejemos eso así ya. Eso fue hace mucho tiempo, eso ya pasó, eso... Echémosle tierrita, como dicen algunos. Pero realmente José sabía que no se podían quedar las cosas así. José está siendo diligente en cumplir con este mandato, en buscar la paz. Él sabía que él tenía el poder como gobernante de Egipto para hacer todo lo necesario para que su familia estuviese nuevamente en unidad. Y eso hizo. Se esforzó en trazar un plan de reconciliación. Mateo capítulo 18 también, vemos ahí cuando habla de la disciplina eclesiástica, dice que si un hermano peca contra mí, yo debo buscarlo. Mateo 18, verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gente que dice, no, ¿cómo así, pastor? Si él fue el que me ofendió, que me busque él. Bueno, de pronto en el Evangelio de los Orgullosos, capítulo 18, verso 15, diga eso. Pero en Mateo 18, 15 dice otra cosa. Mateo 18, 15, que es la enseñanza de Jesús, dice que si alguien te ofende, tú lo buscas. Tú no te haces el digno, tú no te haces el orgulloso pensando, no, él me ofendió, hasta que él no me pida perdón, yo no hablo con él, yo no lo busco. Para que aprenda, lo castigo con el látigo de la indiferencia. No es la actitud de un cristiano. Un cristiano debe ser aquel que está procurando siempre la reconciliación, procurando que estemos en paz los unos con los otros. Y hay dos extremos en eso. Algunos por orgullo tal vez no se acercan a alguien pensando, es que quiero buscar la paz, quiero simplemente estar tranquilo, no quiero problemas, así que mejor no voy a decirle nada. Y terminan simplemente pasando por alto el pecado. Pero también hay otros que llegan a tener temor a los hombres. Entonces ahí es donde muchos dicen, no, es que ese hermano es difícil. Es que ese hermano que me ofendió, uy, no, complicado. Es que uno le dice algo, eso es un fosforito, eso se prende. No, eso dejémoslo así mejor. Pero eso es temor a los hombres.
Y eso también está mal delante de Dios. Entonces, sea porque yo me amo tanto a mí mismo que no me quiero incomodar, o sea porque le tengo miedo a la reacción de mi hermano, estoy actuando mal. Porque lo que Dios me manda es a que yo busque la paz. Es que ese hermano Ernesto es como complicado, ese tiene un genio difícil, es santandereano. Es que si yo le digo algo, de pronto se ofende y no, yo mejor llevemos la fiesta en paz. Pero tristemente, ese dicho, llevemos la fiesta en paz, muchas veces esa paz realmente es el resultado de desobedecer un mandato claro de la Escritura. Y esa supuesta paz que estás teniendo realmente te está llevando a no tener paz con Dios, porque estás desobedeciendo sus estatutos. Entonces es muy importante que el cristiano tenga un carácter pacificador como José, que pueda buscar, incluso si no está involucrado directamente en la falta, que pueda buscar la unidad. Eso hace parte también de lo que el Señor demanda de nosotros como creyentes. Los matrimonios que están acá, déjenme preguntarles, ¿cuál es el plan de reconciliación para la próxima discusión que vas a tener con tu esposa? ¿Cuál es el plan de reconciliación? ¿O no pelean en la casa? ¿O no hay desacuerdos? ¿Cuál es el plan de reconciliación? ¿Cómo van a solucionar sus diferencias? Si alguien llegara a tu casa a auditar tu matrimonio y te preguntara, bueno, si hay un problema, si hay una diferencia, ¿cómo lo solucionan? ¿Lo tienen claro los dos? ¿Saben cuál es el plan de reconciliación? ¿Saben qué van a hacer para volver a estar unidos, para ser una sola carne? ¿Es importante eso? Forma parte del carácter cristiano, de un carácter pacificador, de alguien que no está buscando simplemente dividirse de aquellos a quienes Dios le ha mandado amar. Saben que es triste, pero en muchos hogares, tristemente, no se habla del tema. En muchos hogares simplemente se opta por la improvisación. Eso vamos a ver qué pasa. La próxima pelea, vamos a ver cómo nos va. Dios proveerá. Pero no estamos tomándonos en serio realmente lo que el Señor demanda de nosotros en el hogar, en la familia. Porque debemos estar preparados para estas cosas. Debemos saber cómo reaccionar cuando estamos enojados, cuando estamos molestos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar un tiempo de espera tal vez? ¿Vamos a buscar juntos, orar primero, buscar individualmente al Señor para luego hablar y reconciliarnos? ¿O cómo lo vamos a solucionar? Pero no podemos simplemente esperar que por generación espontánea, que por ósmosis sucedan las cosas. La realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad y parte de la responsabilidad de cada hogar, de cada matrimonio, es saber cómo vamos a lidiar con los problemas. Hace 15 días en la serie de los miércoles estuvimos hablando precisamente acerca de eso. ¿Cómo resolver los conflictos en el hogar? Necesitamos saber eso. Porque en últimas, el divorcio es simplemente un conflicto no solucionado que ha permanecido en el tiempo y que ha llevado a la destrucción de un hogar. Y es lamentable eso, porque la Biblia nos da herramientas, nos dice cómo deberíamos manejar una situación conflictiva aún en nuestra casa, incluso nos advierte. Efesios capítulo 4, vamos a leerlo. Efesios capítulo 4 en el verso 26 dice ahí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El diablo con sus mentiras, con sus artimañas, puede dividir un hogar, puede dividir una casa. ¿Cuándo? Especialmente cuando están airados. Especialmente cuando hay enojo. Y debe haber un plan de reconciliación. Debe haber algo que ustedes saben que tienen que hacer como matrimonio para buscar nuevamente la unidad. Entonces pregúntate tú que estás acá, ¿qué vas a hacer para no dar lugar al diablo en tu casa? ¿Qué vas a hacer para que cuando tú estás enojado, cuando tu cónyuge está enojado, puedan buscar la paz, puedan reconciliarse? ¿Cuál es el plan? ¿Qué van a hacer para que puedan perdonarse y vivir nuevamente en unidad? Ahora, no solamente esto aplica para las familias, las relaciones interpersonales también. Tal vez hay un hermano con el que tú no te hablas. Tal vez tú estás pensando, es que ese hermano se burló de mí una vez y tengo eso acá en el corazón.
Y estoy enojado porque ese hermano un día hizo un chiste acerca de mí y se burló de mí y por eso lo aborrezco. No lo voy a decir nunca porque eso no suena piadoso, pero en mi corazón, cada vez que lo veo, siento una rasquiñita. Siento el enojo, siento la rabia. Si tú estás en esa situación, es tu deber buscar a esa persona y reconciliarte con ella. Pedirle perdón o simplemente sincerarte con él y decirle, estoy enojado porque una vez pasó esta situación y me sentí ofendido. Y quiero que me ayudes porque quiero que estemos en paz. Y orar unos con otros. Eso hace parte de la hermandad en Cristo. Buscar la reconciliación. Buscar que estemos en unidad, que estemos juntos. Que cumplamos con lo que el Señor ha dicho. La Biblia dice en Juan capítulo 13 que en esto conocerá el mundo que somos sus discípulos, en que tendremos amor los unos con los otros. Debe ser evidente en nosotros que nos amamos. ¿Podemos tener situaciones de desacuerdos, de problemas, de dificultades? Claro que sí, como cualquier otra persona. Pero como cristianos estamos capacitados por Dios para buscar la reconciliación, para buscar el perdón, para crecer en unidad, aún en medio de la diversidad. Eso es lo que Dios ha hecho en la iglesia. En la iglesia somos un cuerpo y cada uno tiene diferentes funciones, pero estamos unidos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a ser intencionales en la búsqueda de la reconciliación. Ahora, hay casos también donde tal vez no depende de nosotros. Por eso Romanos 12 dice, en cuanto dependa de nosotros, hay ciertas situaciones donde tal vez no podemos reconciliarnos ya con alguien, sea porque esa persona falleció, sea porque tal vez esté en una cárcel, o sea porque nuestra propia vida pueda estar en riesgo, pero esos casos realmente son pocos. Yo diría que son contados con las manos. En la mayoría de los casos sí podemos hacer algo. En la mayoría de los casos sí podemos ser intencionales en buscar la reconciliación. Entonces pregúntate a manera de aplicación, cuando hay un conflicto, cuando hay una división tal vez en una relación interpersonal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a optar simplemente por ignorar el problema, por pasarlo por alto, en nombre de una supuesta paz? ¿O más bien vas a buscar enfrentar el problema en el poder del Espíritu? ¿Vas a buscar que la palabra de Dios te guíe a reconciliarte con aquel con el que tal vez has tenido una diferencia? Otra aplicación también importante de este pasaje es que hemos aprendido, y no solamente en este texto, sino a lo largo de la vida de José, que hay una diferencia entre lo que es el arrepentimiento, o lo que es el perdón más bien, y la reconciliación. Nosotros como cristianos debemos perdonar aún lo imperdonable en otros, pero no siempre eso implica que vaya a haber una reconciliación inmediata. A veces la consecuencia del pecado es que debe haber una separación momentánea o a veces incluso permanente, dependiendo de la falta que se haya cometido. Porque nosotros vivimos también en una sociedad caída. Cuando hablamos en términos de Dios, el perdón y la reconciliación vienen de la mano. Pero cuando hablamos de la relación entre dos personas, el perdón y la reconciliación no siempre son iguales. Lo ideal sería que sí, pero hay momentos donde tal vez sea necesario, por salvaguardar la vida de una persona, el que se tenga algo de distancia. Y vemos ejemplos de eso también en la Escritura. Vamos a mirar Hechos capítulo 9, versos del 26 al 27. El apóstol Pablo era una persona que en su vida pasada era un asesino. Él mataba a cristianos. Y cuando él se convierte al Señor, él quiere acercarse a una comunidad de creyentes a predicarles. Inmediatamente la reacción de esos creyentes fue temor. Dijeron, no, sí, ahora es que cristiano, ¿cómo no? Eso es una estrategia. Eso, cuando menos pensemos, saca el ejército, saca el grupo armado con el que viene y nos mata aquí a todos. Pero en ese contexto vino un intermediario, vino Bernabé. Y Bernabé vino a ser aquel que iba a probar el arrepentimiento de Pablo. Iba a ser el mediador para decirle a la iglesia, bueno, realmente después de pasar tiempo con él, después de escuchar su testimonio, después de ver lo que Dios ha estado haciendo en su corazón, yo puedo testificar de que sí es un hombre nuevo, de que eso no es un plan
para matarnos a todos a escondidas, sino que realmente Dios ha hecho una obra en él. Y cuando eso sucedió, entonces Pablo ganó el favor para poder ser un líder influyente en la iglesia. Eso está en Hechos capítulo 9, verso 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, imagínense eso, todos le tenían miedo. Era lógico, era un asesino antes. Sería como si alguien que hubiese matado antes personas en un recinto como este, de repente entrara. Y de repente entrara diciendo, soy cristiano. Probablemente sudaríamos un poquito, nos preocuparíamos. ¿Será que sí? Mejor me hago en la silla de atrás, por si acaso. Pero vemos que el acompañamiento de Bernabé, dice verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Él habló con los líderes, les dijo, miren, yo he visto la obra de él. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante que el arrepentimiento pueda ser probado, especialmente cuando la vida está en peligro. José podía simplemente haberse ahorrado eso y haber dicho, bueno, pues ya no le demos más vueltas al asunto y simplemente dejemos eso así, sigamos la vida. Igual pues ya yo llevo 20 años separado de mi papá, que son otros 20 años más, mientras él ya parte de esta tierra, no pasa nada. Pero José fue intencional en probar el arrepentimiento de sus hermanos en varias oportunidades, como vimos en el primer punto, en varias oportunidades él está probando eso para ver si realmente había habido una transformación genuina en sus vidas. Ahora, eso tiene dos lados, ¿no? Yo puedo ser el que ha ofendido a otros y si ese es mi caso, si yo soy el ofensor, lo que yo debo entender es que mi arrepentimiento tiene que ser probado. No puedo simplemente, después de haber golpeado a mi esposa, decirle, mi amor, perdóname y vivamos otra vez juntos, ¿no? No, porque golpear a tu esposa es un delito y tú tienes responsabilidad civil como ciudadano. Y tú tienes que mostrar, sea por el seguimiento de las autoridades civiles o sea por el seguimiento de las autoridades eclesiásticas, que realmente ha habido un cambio en ti. Y cuando tú muestres ese cambio, entonces procedemos a la reconciliación. Entonces, si tú eres un ofensor, tú no puedes pedir perdón gratuito, reconciliación gratuita. El perdón sí es para todos, debemos perdonar porque Cristo nos ha perdonado, pero la reconciliación tiene que haber fruto, tiene que haber evidencia. Y es lo que José está haciendo acá, él está probando. Bueno, vamos a ver qué tanto han cambiado, qué tanto están tratando ahora a Benjamín. ¿Le están haciendo lo mismo que me hacían a mí o realmente han sido cambiados? Ahora, el otro lado de la moneda es que tú puedes ser el ofendido. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que han sido ofendidas incluso al punto que su vida está en riesgo. Y muchos en nombre del perdón o en nombre del amor al prójimo, no es que yo lo acepto. No, es que él me pega, pero ¿qué puedo hacer? Él es así. Yo lo perdono, yo lo amo porque Cristo me amó. Pero eso también está mal. Porque si tú permites que alguien te haga daño continuamente, tú estás siendo cómplice de un delito. Y tú tienes que responder ante las autoridades por eso. Entonces realmente, si tú eres el que está siendo continuamente ofendido, tú debes probar el arrepentimiento de esa persona. Y tal vez debes buscar apoyo de las autoridades, sean las autoridades civiles, sean las autoridades eclesiásticas, para que te ayuden a poder probar el arrepentimiento de esa persona y no simplemente estar dando oportunidad tras oportunidad hasta que un día pueda llegar a cometerse una tragedia. Entonces es muy importante. Esta semana justamente el Señor respondió una oración que hemos venido haciendo hace mucho tiempo, hace varios meses, y es el poder ir a las cárceles de Bucaramanga. Gracias al Señor conocimos una confraternidad carcelaria que entran a las cárceles como una fundación y eso les abre muchas puertas, muchas posibilidades. Y escuchaba unos casos muy fuertes. Escuchaba casos de una mujer que recibió 20 puñaladas de su esposo. Por la misericordia de Dios no la mató. Pero esa mujer que recibió las 20 puñaladas llegó a los pies de Cristo.
Y la fundación o la confraternidad carcelaria inició lo que se llama un proceso de justicia restaurativa. Empezaron a probar a este hombre a ver si realmente había sido cambiado, a ver si realmente su corazón era el de una nueva criatura. Y poco a poco, a través de la restauración, a través de un proceso donde se puso a prueba su fruto, su arrepentimiento, esta pareja terminó nuevamente uniéndose. Y es tremendo lo que el Evangelio puede hacer. Es algo que realmente pone en evidencia lo que el Evangelio, el poder reconciliador de Dios, tiene en la vida de una persona. Otro testimonio también muy impactante. 2 personas eran de diferente banda en términos de microtráfico, de pandillas. Uno le disparó al otro y quedó en silla de ruedas. Luego ambos se arrepienten, vienen a los pies de Cristo otra vez, proceso de justicia restaurativa para probar realmente su arrepentimiento, y luego terminaron siendo amigos. Ahora van por diferentes lugares, en diferentes patios, en diferentes celdas, contando el testimonio. Y el que le disparó al otro lo lleva empujándolo en la silla de ruedas y dice, él está así porque yo le disparé cuando no era cristiano. Me arrepiento en el alma de haber hecho eso, pero ahora Dios ha hecho una obra de transformación en nosotros de tal manera que estamos testificando del poder reconciliador de Dios. Imagínense lo que Dios puede hacer. Y es una oportunidad por la que hemos estado orando hace tiempo, porque habíamos tocado varias puertas para ir a las cárceles y siempre hay mucha restricción en cuanto a las iglesias, pero esta oportunidad se da a través de una fundación y eso da ciertos beneficios para que podamos tener mayor acceso en las cárceles. Si usted quiere participar de eso, hable conmigo. Hable conmigo al final del servicio, me estoy adelantando a los anuncios, pero le invito, yo creo que como iglesia deberíamos estar en esos lugares. Deberíamos estar en las cárceles, deberíamos estar en los hospitales, deberíamos estar en los orfanatos, porque son puntos críticos donde la necesidad se hace evidente. Y la mayor necesidad que ellos tienen, en últimas, no es la libertad, no es salir de las 4 paredes de la cárcel. La mayor necesidad que tienen es de arrepentirse y estar en paz con Dios. Entonces, si usted quiere participar de eso, hay algunos documentos que tenemos que llevar. Si cuenta con el tiempo, solamente se puede hacer de lunes a viernes. Estuve preguntando si había posibilidades los fines de semana y definitivamente no se puede. Para ellos ese tiempo es sagrado. Entonces, de lunes a viernes, si usted cuenta con el tiempo para ir a la cárcel, sea la cárcel modelo, sea la cárcel Palo Gordo, sea la cárcel de mujeres o incluso las inspecciones de policía, hable conmigo al final del servicio y podemos pasar como iglesia un conjunto de documentos con las personas que van a participar. Entonces, bueno, me estoy desviando un poco. Lo siguiente que vemos en nuestro texto base es, después de haber establecido el plan de reconciliación José, vamos a ver que sus hermanos se mostraron bastante confiados. Y eso nos lleva al segundo punto. Y es que la autoconfianza siempre será destruida. La autoconfianza, el confiar en mí mismo, siempre será destruida. ¿Saben que vivimos en una sociedad así? Nos dicen cosas continuamente a través de las redes sociales, a través de la psicología moderna, mensajes que dicen cosas como ámate a ti, valórate a ti, perdónate a ti, vive para ti, haz lo que te haga feliz a ti, primero ti. Todo es centrado en el hombre, todo es centrado en lo que me va a hacer sentir bien. Pero saben que poner la confianza en mí mismo, creer en mí, como dicen algunos, al final será destruido. La autoconfianza siempre será destruida. Y vamos a ver el caso. Génesis 44, en el verso 9 dice, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Imagínense la confianza que ellos se tenían. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Yo creo que en la mente de ellos estaban pensando, no, que nos vamos a robar una copita de plata. Es más, si tú la encuentras aquí, mata al que la tenga. Y los demás nos quedamos todos de siervos, le dieron hasta ñapa. Porque la jurisdicción egipcia decía, bueno, el ladrón debía morir y ya. Pero ellos dijeron, te vamos a dar una ñapita más y de nosotros nos hacemos siervos, nos hacemos esclavos. Pero esa autoconfianza que tenían, poco a poco,
se va a empezar a caer. Génesis 44, verso 10 dice, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Imagínense esa historia. Ellos están ahí muy confiados, muy seguros de sí mismos, diciendo, no, eso lo tenemos bajo control, nosotros no nos hemos robado nada, que nos vamos a robar eso. Yo me imagino ahí al primero, Rubén, porque fue en orden, ¿no? De mayor a menor. Rubén el mayor vacía ahí el costal y no hay nada, es obvio. Yo podré ser esto, yo me podría haber metido en el lecho conyugal de mi papá, pero ladrón no soy. Y luego siguen Simeón y Leví, que eran los siguientes, y ellos ambos también vacían ahí el costal. Y de repente, no, yo podría haber sido genocida, podría haber vengado cruelmente la violación de mi hermana Dina, pero ladrón no soy. O sea, eso no me lo echen a mí. Y luego viene Judá, siguiente ahí en la genealogía, Judá vacía el bolso. Bueno, yo podré ser fornicario, yo podré estar con rameras, pero ladrón no soy. Ese no me lo echen a mí. Y luego siguen los demás hermanos pensando, bueno, aquí está el costal, o sea, que no, yo podría haber vendido a José, yo lo podría haber querido matar, pero ladrón no soy. ¿A qué les suena eso? ¿Saben que vivimos en una cultura así, tristemente? Muchas personas están todo el tiempo pensando, yo soy mejor que el otro, mi vecino es peor que yo, así que si hacemos una lista de los que van para el infierno, mi vecino va primero que yo, así que estoy mejor que él. Pero muchas veces esa actitud demuestra en últimas que estas personas no conocen a Dios. Una persona que no conoce a Dios se cree buena persona. Una persona que no conoce a Dios minimiza sus pecados o los omite. Nunca hablaron de su pecado. Pero sí se indignaron cuando les dijeron que habían robado una copa de plata. Ahí sí, no, nunca, yo jamás, yo no haría eso. Una persona que no conoce a Dios minimiza sus pecados y maximiza sus supuestas virtudes. No, yo ladrón no soy. Es curioso porque cuando salimos a hacer las misiones urbanas nos encontramos mucho con personas así. Personas que dicen, bueno, pues yo comparado con algunos no soy tan malo. Es más, yo soy mejor que esos que van a la iglesia, porque allá hay un montón de hipócritas, yo los he visto. Allá se la pasan cantando en la iglesia, pero luego salen y son chismosos, son estafadores, son de todo, así que mejor estoy yo que ellos porque yo no soy hipócrita. Como que se jactan de eso, ¿no? Yo me imagino, cada vez que un costal era vaciado y no encontraban nada, el pecho se les inflaba. ¡Ah! ¿Ve? Lo que dijimos, nosotros aquí somos íntegros, podemos tener muchos pecados, pero ladrones no somos. En eso sí vamos bien. Saben que muchas veces cuando nosotros nos encontramos en esa posición, creyéndonos buenos, confiando en nuestros costales limpios, nuestros costales donde supuestamente no hemos robado nada, muchas veces cuando estamos en esa condición, el Señor tiene que ponernos en evidencia por medio de su palabra para hacernos ver que no somos tan buenos como pensamos. Hay un ejemplo muy claro de eso y lo vemos en los evangelios. El evangelio de Marcos nos habla de la historia del joven rico. Y la historia del joven rico es muy particular porque él se creía bueno. De hecho, se creía tan bueno que pensaba que todos los mandamientos los había guardado desde su juventud. O sea, llevaba hasta un récord ahí de perfección. Marcos capítulo 10, verso 17, dice ahí la escritura, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes,
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20, miren la respuesta. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, maestro, llevo toda la vida siendo bueno. Esa lista de pecados, eso es totalmente desconocido para mí. Yo estoy en otro nivel. Desde mi juventud he guardado todo. ¿Qué hizo Jesús con él? Verso 21, entonces Jesús, mirándole, le amó. Me llama mucho la atención eso. Mirándole, le amó. Un idólatra que ni siquiera se daba cuenta de lo pecador que era. Jesús lo miró y le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Saben cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que Jesús está haciendo aquí es mostrándole a ese que se creía bueno, a ese que creía que había cumplido a cabalidad todo, a ese que estaba tirando ahí sus costales de integridad. No hay nada aquí, estoy limpio. No hay nada aquí, estoy limpio, lo he hecho bien. A ese, el Señor Jesús lo llevó a darse cuenta que era un idólatra, que el primer mandamiento lo estaba transgrediendo, porque su Dios era el dinero, y por eso no pudo vender las cosas, porque se entristeció en su corazón al escuchar eso. ¿Y saben que eso es exactamente lo que el Evangelio hace en nuestras vidas? El Evangelio nos lleva a un punto tal en el que nosotros reconocemos que hemos pecado delante de Dios. A un punto donde ya no hay más excusas. A un punto donde simplemente nos queda reconocer que hemos fallado, que hemos transgredido la ley de Dios. Por eso el segundo punto es que la autoconfianza siempre será destruida. Los hermanos de José confiaron en sí mismos. Creyeron que eran capaces, probablemente se jactaban cada vez que vaciaban ahí un costal, pero al final Dios destruyó eso. Al final ellos tuvieron que reconocer que eso que ellos confiaban, que eso que ellos creían que era correcto, realmente no era así. Génesis 44, verso 13 dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Imagínense lo triste que debió haber sido eso. Ellos ya habían salido hacia Canaán. Ellos ya iban probablemente alegres, gozosos, pensando, bueno, nos fue súper bien, todo salió como lo planeamos, vamos rumbo a la casa a llevar la provisión, no pudo haber salido mejor. Y de repente, Dios les cambió totalmente la situación. Y ahora habían salido hacia Canaán, ahora tuvieron que devolverse a Egipto. Y tuvieron que devolverse a Egipto siendo acusados de ser ladrones. Y uno podría pensar, ¿por qué Dios permite algo tan duro? ¿Por qué Dios estropea los planes de estas personas? Pero saben que estas personas necesitaban esto. Necesitaban que Dios metiera su mano y les cambiara. Porque si hubiesen seguido rumbo a Canaán y no hubiese pasado lo que pasó, probablemente no se habrían arrepentido. Pero lo que Dios está haciendo aquí con ellos es poniéndolos en una situación incómoda, porque debió haber sido incómodo, debió haber sido doloroso tener que regresar después de haber salido hacia Canaán y ser acusados de ladrones. Pero eso doloroso, esa herida que tal vez llegó a sus vidas, a su alma, a su corazón, era necesaria. Decía un predicador, el Evangelio primero hiere y luego sana. Primero arranca y luego planta. Primero crucifica y después resucita. El Evangelio primero mata toda tu autoconfianza y luego sí te ofrece vida eterna en Cristo Jesús. El Evangelio tiene que herirte para sanarte. El Evangelio tiene que quitar de ti los ídolos que tal vez tú has colocado en tu corazón. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor.
Y eso quiere decir que Dios tiene que consumir cada ídolo que tú levantes en tu corazón, que no le esté dando el primer lugar a Él. Es necesario en nuestras vidas. Y la situación por la que ellos pasaron fue una situación de dolor, fue una situación de aflicción, de incertidumbre, pero una situación necesaria. Entonces déjame preguntarte a ti a manera de aplicación, ¿cuáles son los costales en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas en las que tú estás confiando, pensando porque hago esto soy bueno, porque hago esto merezco el cielo, porque hago esto soy cristiano? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que te inflan el pecho, que te hacen sentir orgulloso, que tú piensas, soy un verdadero cristiano porque hago esto o porque hago aquello? Cuando pensamos de esa manera, el orgullo muchas veces está tocando nuestra puerta. Porque si tú eres cristiano, es por gracia. Es porque has recibido algo que no mereces. No es por tus méritos. Y hay muchas personas que de pronto piensan, bueno, tal vez como pensaban los hermanos de José, es que yo podré ser mal esposo, pero proveedor sí soy. En casa no falta nada. En la casa siempre hay comida. Entonces, estoy fallando en todo lo demás, pero en esto voy bien. Y probablemente los hermanos de José estaban pensando, no, pues tenemos muchos pecados, tenemos muchas cosas malas, pero ladrones no somos. En eso sí, nos sacan de esa lista. Pero saben que delante de Dios, si tú eres un ladrón, ya eres un transgresor de la ley. Delante de Dios, tú no puedes decir, es que yo he fallado, he cumplido 9 de los 10 mandamientos y como solo he fallado en uno, 9 es más que 1, entonces Dios me tiene que aceptar, ¿no? Así no funciona, porque si tú has transgredido 1 de los 10 mandamientos, Dios es un Dios justo. Y dice la palabra que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Si tú transgredes un mandamiento, aun cuando transgredieras un solo mandamiento en toda tu vida, tú mereces el infierno. Tú mereces el justo juicio de Dios. Porque la justicia demanda que esa transgresión que tú cometiste sea pagada. Y el único que puede pagarla es Cristo Jesús. Dice Santiago capítulo 2, y ese es un texto muy útil precisamente cuando estamos hablando con personas que se creen buenas porque cumplen ciertos aspectos de la ley, pero descuidan otros. Santiago capítulo 2, verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Puede ser que tú seas un buen proveedor de tu casa, pero si tú eres un mal esposo, tú eres un transgresor de la ley de Dios. Puede ser que tú seas una persona honrada que siempre dice la verdad, pero si tú robas a alguien, ya eres transgresor de la ley. Puede ser que tú seas una persona que cumple ciertos aspectos, que nunca has adulterado, nunca le has sido infiel a tu esposa, pero si dices mentiras, ya eres un transgresor de la ley. Esa es nuestra realidad. Por eso todos estamos infectados de una u otra manera con el pecado y con sus consecuencias. Por eso necesitábamos a Cristo. Por eso la Escritura dice que Él no vino a buscar justos, Él vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar a los que reconocen su necesidad de un Salvador. En Lucas capítulo 18, esa es otra historia muy interesante acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14, dice ahí la palabra: a unos que confiaban en sí mismos, otra vez la autoconfianza, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Miren lo que hacía el fariseo, verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Era tanto el orgullo de este hombre que él no oraba con Dios, sino consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahí estaba su confianza. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Pueden ver dónde está la confianza de este hombre? En él. Miremos ahora el contraste, verso 13. Mas el publicano, estando lejos,
No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Déjame preguntarte honestamente en esta mañana, ¿con cuál de los dos personajes te identificas más? ¿Tú eres alguien que tiene una actitud farisea, que confía más en lo que tú haces, en tus supuestas obras de piedad? ¿O eres más como un publicano que reconoce su pecado, que reconoce que solamente puede ser acepto delante de Dios por medio de Cristo? ¿De qué lado estás? Nótese que al final en el verso 14 dice: cualquiera que se enaltece será humillado. Los hermanos de José se habían enaltecido, se creían que estaban sobrados. ¿Verdad? Copa de plata, si la encuentras, mata al que encuentres y los demás te somos siervos. Esa exaltación fue el inicio de su caída. Ese hecho de confiar en sí mismos, en lo que podían haber hecho bien, los llevó a caer en picada. El que se enaltece será humillado. Cuando tú te crees buena persona, cuando tú crees que no eres tan malo como otros, que Dios te tiene que aceptar porque tú has hecho más cosas buenas que malas, por más de que tú trates de hacerlo ver como algo piadoso, algo de caridad, lo que hay en tu corazón es orgullo. Hay orgullo porque tú crees que tú puedes establecer un camino diferente a Cristo para salvarte. Tú crees que tus buenas obras te van a limpiar de las malas que hiciste. Tú crees que puedes ser tu propio Salvador. Pero aquel que realmente se humilla, como dice el texto, el que se humilla será enaltecido. El que se humilla es el que reconoce que ha pecado, que reconoce que por causa de la transgresión de la ley de Dios merece el infierno, pero que al mismo tiempo reconoce que en Cristo hay salvación. Ahora la Biblia nos muestra que la humillación es algo que tarde o temprano va a suceder. La pregunta no es si tú vas a ser humillado o no. La pregunta es ¿cuándo va a suceder? Porque la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Entonces la humillación es cuestión de tiempo. Tú puedes humillarte hoy, que estás aquí con vida, que estás escuchando este mensaje, y puedes hacerlo voluntariamente, decidir: bueno, Señor, me humillo delante de ti, reconozco que he pecado, reconozco que he puesto la confianza en mí mismo, en mis obras, en mis costales de integridad supuestamente. O puedes un día ser humillado por Dios. Un día ser de aquellos a quienes Dios ha de quebrar las rodillas para llevarles a reconocer que Cristo es el Señor. Entonces no esperes más. ¿Por qué esperar a que Dios tenga que quebrar tu rodilla para que tú le reconozcas? ¿Por qué esperar a que tenga que haber una situación de dolor, de aflicción, una situación donde te sientas frustrado, donde tu vida esté en peligro? ¿Por qué esperar hasta eso? Si puedes arrepentirte hoy, si puedes rendir tu vida a Cristo hoy, ¿por qué esperar? Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día que tú te puedes rendir ante Él y puedes decirle: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho cosas que a ti no te agradan, pero también reconozco que en Cristo hay un gran Salvador y que por medio de Él puedo ser salvo. Entonces no esperes a una situación de quebrantamiento, a una situación de dolor, a una situación de aflicción. Humíllate hoy. El que se humilla será exaltado. Tú puedes humillarte, tú puedes reconocer delante de Dios que has hecho las cosas mal. Y si tú haces eso, la Biblia misma dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Es muy importante eso. Ahora, José orquestó todo el plan para llevar a sus hermanos a este punto. Al punto donde ellos ahora están rasgando sus vestidos en señal de duelo, en señal de lamento, donde ellos ahora están reconociendo que han pecado. Su autoconfianza ha sido destruida. Y de la misma manera, nosotros como cristianos tenemos el llamado
de destruir hasta cierto punto la confianza que las personas tienen en sí mismas, en su bondad, en que merecen el cielo por medio de la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de hacer eso. Los jóvenes están orquestando o han organizado más bien una actividad evangelística con habitantes de calle. Y haga la prueba. Esta tarde cuando salga por la Quebrada Seca, pregúntele a las personas, pregúntele si se creen buenas personas y se va a dar cuenta que la mayoría dice que sí, aún estando en situación de calle. Ellos dicen, yo estoy aquí porque soy víctima de las circunstancias, pero no porque yo soy malo. No, jamás. Yo debería estar, no sé, en un trono, yo debería estar siendo exaltado, pero soy víctima de las circunstancias. Lo que hay detrás de todos esos argumentos realmente es el orgullo en el corazón del hombre que no quiere reconocer que ha pecado, que su pecado le aleja de Dios y que solo a través de Cristo hay salvación. Lo siguiente que vemos acá en nuestro texto base de hoy es que la exposición de nuestro pecado nos lleva a rendirnos ante Dios. La exposición de nuestro pecado nos lleva a rendirnos ante Dios. Ellos pasaron por una situación muy incómoda, rasgaron sus vestidos en señal de duelo, en señal de lamento. Y eso podría haber parecido algo muy difícil, muy cruel. Pero la realidad es que era algo necesario. Cuando en tu vida Dios permite que tu pecado sea expuesto, no deberías verlo como algo malo. Deberías ver a Dios orquestando esa situación para tu bien, para que tú te rindas ante Él. Dice ahí en Génesis 44, verso 14, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. ¿Recuerdan capítulos atrás cuál fue el sueño de José? Él soñó que había 11 ramas que se postraban ante él. Eso no se cumplió en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores porque Benjamín no estaba. Faltaba uno. Ahora sí, los 11 hermanos están postrados ante él. Ahora sí se está cumpliendo a cabalidad el sueño que Dios le había dado a José. Seguimos leyendo, verso 15. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José sigue metido en el plan, en el personaje de ser el gobernante de Egipto. Y él les hace ver, bueno, ¿por qué me van a engañar a mí si ustedes saben que yo sé adivinar? Yo sé lo que está realmente sucediendo. ¿Se las van a dar de listos? José los está llevando a que sean auténticos, a que reconozcan, a que dejen de confiar en sí mismos, a que dejen de creer que son buenos, que son íntegros, que merecen algo, y que reconozcan más bien a Dios. Seguimos leyendo, verso 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? ¿Saben que a ese punto es a donde tenemos que llevar a las personas en el Evangelio? Cuando usted está evangelizando a alguien, usted debe mostrarle a esa persona su pecado, mostrarle a través de la ley de Dios que ha hecho cosas que lo hacen merecedor del infierno, al punto que la persona llega a decir, entonces, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? Y exactamente en ese punto es donde usted le puede decir, exacto, de eso se trata, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es rendirte ante Dios, recibir el glorioso evangelio de Jesucristo. Solamente a través de Él hay salvación. La pregunta que hace Judá ahí es muy diciente. Él mismo está diciendo, ¿qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Hemos quedado expuestos aquí. Hemos pecado. ¿Qué podemos hacer? Y miren lo que dice Dios, y eso es interesante porque no dijo José, no dijo el gobernador de Egipto, ha hallado la maldad de tus siervos, no. Él sabía que Dios estaba detrás de todo. Y por eso él dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Rendición. ¿Se rindió? ¿Qué podemos hacer? Somos culpables. Ese es el punto en el que cada persona debe estar respecto al Evangelio. Debe llegar a un punto, debe haber un momento en nuestra vida en el que nosotros reconocemos esto.
Un momento en el que nosotros decimos, Señor, ¿qué haré? He pecado contra ti. ¿Cómo voy a ser justificado si yo he fallado? Si tú eres omnisciente, si tú conoces aún lo que hay en lo profundo de mi corazón, ¿qué haré? A ese punto debe llevarnos el Evangelio, a estar completamente rendidos, desarmados. No hay nada que pueda justificarnos, solo Cristo. Y cuando estamos en ese punto es cuando podemos ser receptores de ese glorioso mensaje de salvación. En Romanos capítulo 3 también dice específicamente eso de que el Evangelio se trata básicamente de callarle la boca a todos los hombres. Romanos capítulo 3 verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, para que toda boca se cierre. El Evangelio, cuando nosotros meditamos en él, cuando meditamos en los mandamientos, nos lleva a que nuestra boca se cierre. Nos lleva a reconocer, no puedo decir nada en mi defensa, soy un vil pecador. Lo único que puedo hacer es aferrarme a Cristo. Él es mi esperanza. Si Él no me salva, estoy perdido. Si Él no me salva, voy a ir a un infierno porque es lo que merezco. Y en ese punto estaban aquí los hermanos de José. Ellos estaban rendidos, se habían dado cuenta, estamos expuestos, nuestro pecado ha sido expuesto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Señor? Haz de nosotros lo que tú quieras. Estamos rendidos. Si tenemos que ser siervos, si tenemos que ser esclavos, amén. Vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Eso es lo que el Evangelio debe producir en nosotros, hermanos. Eso es lo que el Evangelio debe producir en el corazón del pecador. Cuando usted esté evangelizando a alguien, asegúrese de callarle la boca en el buen sentido de la palabra. Asegúrese de dejarlo sin argumentos, que él pueda reconocer que ha pecado, que ha hecho cosas que lo hacen merecedor del infierno y que solamente a través de Cristo puede ser reconciliado con el Padre, puede ser justificado, pero fuera de Él no hay esperanza. Ese es el punto en el que se encuentran ahora los hermanos de José, completamente rendidos. Sin embargo, la gracia de Dios fue tan grande con ellos que José les extendió misericordia. Verso 17, José respondió, nunca yo tal haga. Ellos habían dicho, bueno, vamos a ser siervos todos, vamos a cumplir con lo que habíamos dicho al principio. Pero José dice, no, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. José está diciendo, no, tranquilos, no van a pagar, entre comillas, justos por pecadores. Simplemente el que fue el culpable, Benjamín, se queda y ustedes sigan su camino en paz. Pero otra vez es parte del plan de Judá. Y lo que vamos a ver más adelante es que en últimas él no pudo resistir mucho tiempo con este plan y terminó básicamente revelando quién él era. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, entonces no me voy a adelantar. Si usted quiere saber qué sigue, no se lo pierda. Próximo domingo, 10:30, seguimos con nuestra serie dominical. Pero entonces, hermanos, ya a manera de conclusión, debemos preguntarnos, tal vez tú estás aquí hoy y tal vez tú ibas para Canaán y Dios te trajo de vuelta a Egipto. Tal vez tú tenías un plan, que querías hacer algo y Dios te echó tu plan para atrás. Y tal vez tú estás amargado en tu corazón. O tal vez estás enojado con Dios. Dios, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué cambiaste mis planes que eran tan buenos? Mis planes que me tenían tan feliz, tan alegre. ¿Por qué haces eso, Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta según lo que acabamos de ver? Dios hace eso porque quiere salvarte. Dios hace eso porque quiere humillarte.
Dios hace eso porque si Él permite que tus planes salgan como tú los tienes planificado, probablemente te vas a llenar de orgullo. Pero en la medida en que Él estropea tus planes, te humilla y te hace que tú te acerques a Él. Te lleva a que tú realmente puedas rendir tu vida como los hermanos de José lo hicieron en este momento. Porque el deseo de Dios es que cada uno se arrepienta. Que nosotros rindamos nuestra vida ante Él. Incluso los creyentes. A veces pensamos que el arrepentimiento solamente tiene que ver con las personas incrédulas. Ellos son los que necesitan arrepentirse, pero los cristianos también. Hay ciertas situaciones en nuestra vida que no glorifican a Dios y usted tiene que arrepentirse de eso. Porque aunque usted sea un cristiano, aunque usted esté justificado delante de Dios, si en su actuar usted no está viviendo para Dios, usted está en pecado también y usted tiene que arrepentirse de eso. Y tiene que ponerse a cuentas con Él. Y tiene que alinear su vida a lo que es su voluntad. Dice Salmos capítulo 119, verso 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Yo no sé qué situación puedas estar pasando tú en esta mañana. Yo no sé, tal vez estás pasando por problemas de salud, tal vez estás pasando por problemas económicos, tal vez estás pasando por problemas interpersonales, diferencias con alguien, no lo sé. Pero sea cual sea la situación que estés pasando, deja de quejarte. Deja de poner la mirada en los demás y pon la mirada en Dios. Dios quiere humillarte. Dios quiere que tú te rindas ante Él. Dios quiere que tú le reconozcas y que de esa manera tú puedas estar en paz con Él y puedas ser un instrumento útil en sus manos para llevar esa paz a otros. Para que tú puedas salir tal vez esta tarde en la actividad evangelística y compartir el mensaje de salvación con los habitantes de calle. Para que tal vez tú puedas ir al ministerio carcelario y llegar allá a la cárcel modelo, o a la cárcel de Palo Gordo, o a la cárcel de mujeres, o a las inspecciones de policía de la ciudad y predicarle a los delincuentes, porque tú también eras un delincuente en contra de Dios. Tú también habías transgredido la ley del creador del universo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos ser funcionales y que podamos aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar este pasaje de las Escrituras, este pasaje que una vez más nos reta a tener un verdadero arrepentimiento. No simplemente un arrepentimiento de labios para afuera, no simplemente un arrepentimiento que dice que ha cambiado, pero que sus hechos, sus frutos demuestran otra cosa, sino un arrepentimiento real, un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento genuino. Ayúdanos, Dios, a poder vivir así. Ayúdanos a ser conscientes de la importancia de ser pacificadores como José, de ser personas que no están causando división, sino más bien que están causando unidad, que están causando reconciliación, que están causando perdón, que están causando amor entre las personas. Ayúdanos a ser esos embajadores tuyos acá en la tierra. Ayúdanos también, Señor, a tener un verdadero arrepentimiento. Que si hemos puesto nuestra confianza en cualquier otra cosa que no seas tú, Padre, que tú por medio de tu fuego consumidor quemes esos ídolos. Que tú quites totalmente del trono de nuestros corazones aquello que no te glorifique, aquello que no sea para ti. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de todo aquello que no te agrade. Y ayúdanos también a vivir en humildad. Ayúdanos a ser humillados continuamente por tu palabra. Ayúdanos a reconocer que hemos pecado, que lo que merecemos por nuestras acciones es tu justo juicio. Es el infierno mismo, es el castigo eterno. Pero Padre, gracias porque a través de Cristo Jesús tú has hecho provisión para que todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayúdanos a atesorar esa verdad, ayúdanos a creerla y ayúdanos a compartirla con otros. Ayúdanos a entender el llamado que tenemos, porque si estamos acá en la tierra es porque tú todavía quieres usarnos, es porque tú tienes un propósito, es porque quieres que seamos luz y sal donde sea que nos encontremos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en esta tarea. Ayúdanos a ser un verdadero faro de luz, un faro que lleve la luz de Cristo, la luz del Evangelio a cada rincón de nuestra ciudad, a cada rincón
del área metropolitana en la que nos encontramos. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a vivir siempre para ti. Padre, que podamos aprender de la actitud de arrepentimiento que hubo en los hermanos de José, que podamos ser imitadores de esa actitud, que podamos ser humillados, que podamos rasgar nuestros corazones delante de ti, reconociendo que te necesitamos y que solo en ti hay salvación y que solo en ti hay santificación, que solo tú, Señor, puedes transformarnos de gloria en gloria, como cantamos al inicio del servicio de hoy. Padre, oramos que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.